Aleluya. Bendito Dios, aleluya. En el capítulo 8 y el versículo 18 del libro romano, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora yo quiero brincar al libro de Lucas, al capítulo 7, y quiero leer desde el versículo 11 en adelante. Bendito sea el Señor. Aleluya, Dios, tú eres bueno. Tú eres poderoso, Señor. Santo, aleluya. La palabra de Dios se lee, dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región del alrededor. Amén. Padre, gracias, Señor. Sigue ministrando a la necesidad en esta tarde, Dios. Te glorifico por todo lo que tú vas a hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Lindo Dios. Entonces, como le decía, a nosotros se nos ha enseñado, hermano, lo que es la fe. Lo que sucede en la vida del cristiano es que, lamentablemente, aunque nosotros sabemos que tenemos fe, no podemos medir nuestra propia fe. Y sabemos que es necesario tener fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria a Dios. Es necesaria la fe para poder agradar a Dios. Sin fe no podemos agradar a Dios. Es por eso, hermano, que esta religión, y aunque no es religión, pero para el mundo se hace creer que es una religión, es tan difícil creerla, precisamente porque no tienen la misma fe que Dios ha plantado dentro de nosotros para poder creer y así hacer real los misterios que Dios ha revelado a través de su palabra. Pero al principio yo decía que aún en medio de nuestra vida, a veces, hermano, nuestra fe es combatida y entramos en un momento o un espacio de tiempo donde dudamos o no sabemos si nuestra fe es suficiente para poder derribar o creerle a Dios en lo que ya Él ha prometido, lo que ya Él está estableciendo en nuestra vida, precisamente por las circunstancias que estamos pasando. Y aquí hay dos diferentes historias que tienen que ver mucho con la fe. Aquí hay dos historias. La primera historia, en el capítulo 7, narra la historia de aquel hombre, el centurión, que nosotros conocemos la historia del centurión. El centurión era un hombre gentil, era un líder en la edad romana, era un hombre que tenía siervos y él sabía lo que era la autoridad. Él sabía que él tenía siervos a su disposición. Él sabía lo que era usar la autoridad. Él sabía que si él le decía a su siervo: vete y haz esto para mí, su siervo inmediatamente se ponía de pie y iba a hacer lo que el centurión o lo que su líder, lo que su amo le pidiera que hiciera. Y esto es fácil de entenderlo porque en nuestros hogares, gloria a Dios, nosotros podemos representar el centurión cuando nuestros hijos representan los siervos. Y ellos saben que ellos tienen que obedecernos, y cuando le damos un mandato, ellos obedecen nuestro mandato. Pero aquel hombre tenía un
Y aquel hombre tener aquel siervo que estaba enfermo, gloria a Dios, sucede que él se preocupó por la condición de su siervo. Santo es Jesús. Este hombre era rico, este hombre podía ir a los intermedios más importantes en aquel tiempo, pero había reconocido que la autoridad, por más dinero que él tuviera, no la iba a conseguir para sanar a ese siervo. Decidió apelar a Jesús, decidió enviar un siervo a donde Jesús para darle la noticia. Y lo que me gusta es que este siervo, cuando logra llegar a donde Jesús, comienza a hablar bien de este centurión. Y dice la Biblia que cuando aquel siervo comenzó a decirle a Jesús: es digno de que usted vaya donde él está para que pueda sanar a su siervo, la Biblia dice que Jesús ya tenía en el corazón ir a visitar al centurión. Pero qué lindo es que entonces, cuando Jesús está a punto de levantarse para ir a donde el centurión, dice la Biblia que el centurión entonces logra mandar algunos cuantos siervos más para decirle que no era necesario que él entrara en la casa de ese centurión, sino que simple y llanamente dijera la palabra. De Dios. Este centurión posiblemente no le servía a Dios, pero sabía que la palabra de ese hombre llamado Jesús tenía autoridad. Santo es Jesús. Aleluya. Y lo que me llama la atención es de que, gloria a Dios, nosotros vivimos en un tiempo donde pensamos que Dios solamente nos está mirando a nosotros, pensamos que Dios solamente está detenido con nosotros. Pero yo quiero decirte una cosa, que la mirada de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios es tan grande que no se detiene en la condición de un hombre, no se detiene en la mirada de un hombre. Este centurión posiblemente no hay evidencia de que seguía a Jesús o le servía a Jesús, porque era un mentira. Pero aquí estamos viendo la misericordia de Dios ir mucho más allá sobre la vida de una persona que ni siquiera le sirve a Dios. Lo que te quiero dar a entender con esto es que cuando nosotros intercedemos aún por aquellos nuestros que todavía no le sirven a Dios, Y adoramos, Dios. Aleluya. Jesucristo y la palabra van a llegar donde tienen que llegar. Santo es Jesús. El problema es que hemos logrado pensar como que Dios está metido aquí solamente con nosotros. Y es por la cual nuestra palabra no se ha hecho más poderosa. Pero cuando entendemos que la palabra no tiene barrera, ella hace el efecto con aquellos que son gentiles, pero también con aquellos que son judíos, logramos entender el verdadero propósito del por qué Dios nos tiene en la tierra como iglesia. De Dios. Dice la Biblia que entonces aquel siervo, cuando le da la noticia a Jesús se impresiona. Santo es Dios. Aleluya. ¿Sabe por qué Jesús se impresiona? Porque lo que aquel hombre estaba abriendo, o lo que aquel hombre estaba haciendo, era que en aquel lugar entrara la salvación sin Jesucristo tener que estar presente. Oh, esto se trata de la fe. Lo que esto quiere decir es que esta gente iban a comenzar a creer sin ver a Jesús. Y hay momentos en nuestra vida donde nosotros queremos ver a Dios para poder creer, pero Dios nos ha enseñado que es necesario creerle a Él por la fe y no por lo que podamos ver. Pero nos hemos detenido porque decimos: le he puesto esta confirmación a Dios, y hasta que yo no vea a Dios obrar en lo que yo le he puesto por confirmación, yo no puedo creer. Pero si pudiéramos aprender de aquel centurión dijo: aquí la salvación va a llegar, aquí la restauración va a llegar, aquí el poder va a llegar, aquí Dios se va a meter sin que yo tenga que verlo. Ay, qué lindo es si pudiéramos entrar por las puertas de nuestros templos así. Aquí Dios se va a meter, aquí Dios se va a manifestar, aquí Dios se va a mover, aquí Dios va a sanar, aquí Dios va a responder sin su presencia aún tener que manifestarse. Gloria a Dios. Es que estamos tan acostumbrados a
presencia se mueva para saber que Él está aquí. Bendito Dios. Y si la presencia no se deja sentir en mi carne, Él no estaba. Estaba yo solo. Es la mentalidad que tenemos que romper. Porque Jesús dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ni siquiera los científicos, hermanos, han podido comprender cuándo será el fin del mundo. Porque la revelación de tal palabra está aquí. Y la Biblia dice que solamente los hijos podrán entender esta revelación. Para darnos a entender a nosotros, hermano, de que Él está con nosotros en todo tiempo. Y cuando nosotros logramos entender que Él está con nosotros en todo tiempo, nosotros no tenemos que esperar hasta que venga el predicador revestido de la gloria, porque Él es el que trae a Dios. No, al contrario, Dios ya está aquí. Dios es el que lo trae a Él. Al contrario, Dios ya está aquí. Y nosotros simple y llanamente estamos esperando a un exponente, no al que va a traer la gloria, ni tampoco al que va a traer el milagro, porque el milagro ya está aquí. Dios ya está aquí. El milagro no lo trae el hombre. A veces engrandecemos a los hombres diciendo: al profeta, el ministro, el tara, el que ya está aquí es el que va a hacer la obra. Ay, pero qué linda es la vida de aquel centurión. Aquel centurión, sin ser cristiano, nos da cátedra a nosotros. Aquel centurión, sin ser cristiano, hermano, podemos sentarnos a la mesa para que Él nos enseñe a nosotros lo que es la fe. ¿Por qué le voy a decir esto? Porque Jesús dijo de Él, hermano. En la Biblia, simple y llanamente se encuentra por su título, ni siquiera se encuentra por su nombre. ¿Usted sabe por qué se encuentra por su título? Precisamente para dejarnos saber a nosotros que Él era un gentil. Y en aquel tiempo, hermano, la fe de los gentiles y los judíos no se podía comparar. Por eso aquella mujer samaritana le dice a Jesús: no entiendo una cosa, tú eres judío, yo soy samaritana y tú vienes aquí a pedirme a mí. No entiendo esto. Porque la fe de los judíos estaba mucho más altiva que la fe de los gentiles. Era una vergüenza cuando la fe de los gentiles sobrepasaba la fe de los judíos. Por eso Pablo dice: era necesario que a ustedes viniera primero Jesucristo, porque no creyeron, pero por cuanto no creyeron, ustedes fueron los que fueron llamados a ser la luz de los gentiles. Pero ahora entendemos que los gentiles Dios lo ha puesto por luz sobre ustedes, porque la fe de los gentiles ha sobrepasado la fe de ustedes, por cuanto no quisieron creer en Jesucristo, que fue enviado para ustedes. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros teniendo el Dios vivo, el Dios de poder, el Dios de unción, el Dios creador, el Dios caminante sobre agua, a veces sucede que los gentiles, los que no conocen o los que todavía no sirven, son los que tienen que decirnos a nosotros: recuérdate de tu Dios, recuérdate del Dios que tú le sirves. La Biblia dice que Jesucristo dijo: wow, en todo Israel todavía no he podido encontrar a un hombre con tal fe. Hermano, aquello era una galleta para los líderes. Aquello era una galleta para mí. Porque Jesús está diciendo que aquel que más lejos está de Él le cree más a Él que yo, que vivo con Él. Santo eres Jesús. Yo no sé si usted entendió eso, hermano. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Jesús está diciendo: yo no entiendo cómo es que el que no me conoce decide tener más fe en mí que el que me conoce a mí. Yo creo que lo que Dios está tratando de decirnos es que debemos de mantenernos creyéndole a Él a pesar de todas las circunstancias. Debemos de mantenernos viendo lo que no se puede ver, porque es el Espíritu que Él ha puesto en nosotros. Vive Dios. Ay, la Biblia dice que entonces Jesús dio la palabra. Y cuando Jesús dio la palabra, llegó todo el mundo a aquel lugar.
Yo no sé, hermano, qué avivamiento fue el que llegó a ese lugar. Pero cuando la gente vieron a aquel hombre sano, yo hubiera querido, hermano, que la Biblia siguiera hablando por ahí para allá. Porque yo sé que el centurión fue transformado. Yo sé que la familia también fue transformada. Yo sé que aquel enfermo se levantó y comenzó a decir que no hay otro Dios más poderoso que Jesucristo. Aquello fue una transformación completa sin Jesús tener que estar presente en ese lugar. Entonces la enseñanza en esta parte de la historia es la siguiente: que es necesario, hermano, es necesario creerle a Dios. Es necesario pedirle que nos ayude a que nuestra fe sea aumentada. Porque no podemos, hermanos, ponerle una tapa a la limitación de nuestra fe. Bendito Dios. Hay momentos donde vemos el cojo entrar. Yo no sé a cuánto le ha pasado, hermano, pero a veces nosotros los predicadores tenemos como que cuando entra un paralítico, hermano, mire, hermano, nosotros los predicadores a veces no entendemos que tenemos los pies en la tierra. Porque a veces los pueblos pretenden elevarnos a una posición donde nosotros no nos encontramos. Hermano, y yo le voy a decir una cosa: a veces los predicadores estamos predicando con poder, con autoridad, con la unción, revestidos, hasta que entra el paralítico por la puerta. A veces nosotros los predicadores, hermano, estamos bajo el fuego, bajo la unción, bajo el poder, y que nadie puede conmigo hasta que le traen la caja de muertos ahí delante de su cara. Gloria a Dios. Ay, hermano, ¿usted sabe por qué yo me atrevo a decirle esto? Porque a veces tenemos que entender que esto no se trata de lo poderoso que yo pueda hacer. Esto se trata de depender de la voluntad de Dios. Esto se trata no de orar para que Dios lo levante, sino de orar para que Dios haga su divina voluntad en la vida de quien sea. Soy simple y llanamente un exponente de la palabra, simple y llanamente un exponedor de la grandeza de Dios. No soy un hombre que opera milagros. El milagro yo se lo dejo a Él para cuando Él lo quiera hacer. Y a veces esto se esconde, hermano. A veces esto se esconde detrás de las puertas. Yo no soy el que tengo el poder. Simple y llanamente soy un mensajero del que tiene el poder. Y puedo rogarle para que Él haga la obra, pero no está de mí hacerla. Está de mí simple y llanamente pedirle a Él que la haga y esperar a ver si Él la hace. Porque si Él no la quiere ser, por algo Él no la quiere ser. Yo le dije a una hermana una vez que vino ante mí llorando y me dijo: predicador, hay tantos predicadores que me han dicho que mi hijo va a volver a la normalidad, porque el hijo tenía un poco de complicaciones en la mente. Y sabe que ella me dijo, predicador, hay muchos hermanos, muchos predicadores que han venido y me han profetizado que mi hijo se va a volver a levantar. Y sabe que yo le dije a ella: sierva, entonces ¿qué es lo que usted quiere que yo haga? Que yo ore para que Dios lo levante. Yo tengo que decirle a usted que yo no puedo hacer esa oración, porque yo no sé cuál es la voluntad de Dios, ni tampoco me voy a atrever a profetizarle o para poder hacerle a usted sentir bien que su hijo se va a levantar. Porque a veces los predicadores venimos con mensajes, con una falsa esperanza de que le decimos a la gente: tu hijo se va a levantar, tu matrimonio se va a levantar. Pero a veces es que no entendemos lo que Dios quiere hacer, y Dios tiene que permitirlo para mostrar su gloria, para que su poder sea mayor. ¿Sabe por qué? En un momento dado Moisés era tartamudo. Moisés le dijo a Dios: yo no puedo. Y ¿sabe qué? Dios no le dijo: yo te voy a sanar. Dios le dijo: con tu debilidad le voy a mostrar a los que están bien que yo tengo poder. Gloria a Dios. Aleluya. A veces no entendemos la voluntad de Dios y oramos creyendo que la entendemos. Debemos de entender, hermano, que simple y llanamente oramos para que Dios haga su voluntad. Gloria a Dios.
La hermana me dice: varón, me lo han predicado, me lo han testificado, me lo han profetizado. Y yo le dije: sierva, pues yo quiero decirle una cosa, que yo he venido a profetizarle algo diferente. No se sienta mal conmigo, pero yo creo que Dios va a hacer lo que a Él le convenga. Yo creo, y a veces lo que no entendemos es, hermano, que si Dios lo sana, que si Dios lo levanta, menos poderoso puede ser el milagro si Dios lo agarra como está y lo pone a predicar. Hermano, yo estaba en Conérico anoche. Yo estaba en medio de una vigilia donde un muchacho que tiene problemas con la mente, Olga estaba cantando, y cuando Olga estaba cantando, aquel muchacho, hermano, que tiene problemas con la mente, él no puede hablar, él no se puede mover así bien, todo el mundo sabe que él tiene problemas. Aquel muchacho, en medio de la administración, el presidente de nuestro concilio estaba predicando, aquel muchacho se acercó al altar y le quitó el micrófono de la mano al presidente. La gente no estaba entendiendo lo que estaba pasando, yo tampoco lo estaba entendiendo. Olga estaba cantando: yo le creo a Dios, yo le creo a Dios, y aquel muchacho le quitó el micrófono al presidente en medio de la predicación y comenzó a gritar: yo le creo a Dios, yo le creo a Dios. Gloria a Dios, aleluya. El presidente cayó, hermano, de rodillas. El presidente, la gente fueron inmediatamente a quitarle el micrófono. No venga, que eso es fuera de contexto. Y sabe que el presidente dijo: déjenlo. Gloria a Dios. Porque lo que aquel muchacho nunca había hecho, por su debilidad, se atrevió a hacerlo. Gloria a Le Dios. quitó el micrófono al presidente, hermano, del concilio, Santo de Jesús. y comenzó a decir: yo le creo a Dios, yo le creo. Hermano, yo quiero decirle que este muchacho, todas las palabras que se dijeron en aquel lugar, todos los cánticos que hubieron en aquel lugar, no pudo desatar una gloria mayor que cuando aquel muchacho lleno de debilidades, que cuando aquel muchacho que tenía problemas de la mente agarró el micrófono. Y cuando él agarró el micrófono, fue como que el cielo de repente se abrió y Dios descendió sobre aquel lugar. Gloria a Dios, aleluya. Yo le dije a la sierva: sierva, yo no te voy a profetizar lo que yo no sé, porque yo no conozco el futuro. Ni tampoco me voy a hacer súper espiritual para decirte lo que va a suceder, para que cuando yo tenga que volver a este lugar tú me digas lo contrario. Sí, hermano, porque es que hay predicadores que le dicen: el año que viene vas a tener un hijo en la mano. Santo de Eso no se Jesús. olvida, hermano. Gloria a Dios. Eso no se olvida. Eso no se olvida, esas cosas no se olvidan. Santo de Jesús. ¿Y qué dice él el año que viene cuando él está ahí? Que fue por la falta de fe de la hermana. Es lo que le estoy diciendo, hermano, de simple y llanamente aprender a depender de la voluntad de Dios mientras nuestra fe está basada en Él. Amén. Bendito Dios. Ahora, hay algo que tenemos que entender. Y es que Dios, dice la Biblia, que tiene cuidado de cada uno de sus hijos. A veces no entendemos esto.